Hola, comenzamos la serie de videotutoriales. En este momento, tema 1, introducción a los sistemas microinformáticos. Como tema inicial, vamos a comenzar a describir algunos conceptos básicos, a explicar algunos conceptos básicos por los que vamos a manejar y que debemos entender. Normalmente cuando iniciamos en informática siempre conviene pues definir lo que es la palabra informática, lo que se entiende por informática. Como veis, la idea aquí es que la información, todo aquello que necesitamos manejar, todos aquellos datos del día a día, cuestiones económicas, cuestiones organizativas, agenda, etcétera, una empresa, su stock de mercancías, sus ventas, sus productos, en general toda la información del mundo actual podemos manejarla de una forma manual con boli, lápiz, libreta, etcétera, o utilizar la informática, que viene a ser esta idea que viene aquí de información más automática, es decir, vamos a automatizar el tratamiento de la información. Bueno, nosotros como tal la información será un conjunto de datos con significado. La idea es que los datos los almacenamos en un dispositivo electrónico y si realmente tienen significado para nosotros o tienen, digamos que están dentro del mundo actual nuestro, identificados por una realidad, como es, pues como decía antes, cuestiones económicas. Ahora aquí vemos el DNI, nombre, apellidos, bueno, no hay que irse muy lejos. Todo eso es lo que entendemos como información, cuando los datos en sí tienen significado. Muy bien, pues la automatización nos va a permitir ese tratamiento de la información y normalmente un tratamiento que será repetitivo y que gracias a las máquinas o los ordenadores vamos a poder realizar de forma sencilla, es decir, la máquina va a ser capaz de hacer operaciones repetitivas sobre la información, sobre esos datos, que para un ser humano serían tediosas. Bueno, más allá de lo que es la informática, tenemos que hablar también de lo que es un sistema informático, puesto que se materializa esa disciplina de la informática, se va a llevar a cabo en la realización de sistemas microinformáticos o informáticos, que son aquellos que realmente pues, van a tratar y procesar de forma automática la información. Bueno, pues los sistemas se componen de una serie de elementos y cada uno de esos elementos son lo que vamos a estudiar en el curso. Inicialmente, como una categoría inicial de lo que sería un sistema informático, vamos a hablar de tres partes. Una parte física, que son realmente esos componentes electrónicos y mecánicos que denominamos hardware del sistema, que almacenan datos. Bueno, pues tenemos una parte física, llamamos física porque es tangible, se puede tocar. Pues es la caja con los componentes electrónicos que hay dentro del ordenador típico, el monitor, el teclado, el ratón, etc. Habrá otra parte, la parte lógica, las aplicaciones, es decir, todo el software que, bueno, en la parte física decir que también lo vamos a llamar como hardware. Realmente a lo largo del curso vamos a referirnos siempre a la parte física como hardware. A la parte software, que son las aplicaciones, nos vamos a decir, bueno, vamos a hablar de software como esos programas, esas aplicaciones que utilizamos y que nos proporcionan unos servicios. Bueno, todos los conocemos, por ejemplo, procesadores de texto, navegadores de internet, etc. Las aplicaciones no son más que una secuencia de acciones, es decir, unas instrucciones, llamaremos, unas órdenes que la máquina va a ejecutar, va a llevar a cabo. Y por último, la parte usuaria o desarrolladora, que bueno, van a ser los seres humanos como usuario, es decir, como el que hace uso de ese sistema, o desarrolladora, que es el que crea, o también podríamos llamar ensambladora, el que monta el sistema,
pero en definitiva hablamos de ese experto informático, bueno, ese informático que es capaz de montar un equipo o un sistema y también programar aplicaciones para sistema. Podemos incluir ambos tipos. Pero todo lo vamos a decir como desarrolladores porque nos centramos principalmente en lo que el hardware es importante, digamos, pero aquí la aplicación final, el software, es decisiva para que un sistema informático triunfe, digamos, que realmente el usuario lo utilice. Y bueno, ¿qué ejemplos de sistema informático? El ordenador personal o PC, personal computer. Bueno, pues ese es el que todos tenemos en casa, el ordenador personal, que puede ser, podríamos hablar de un portátil también, pero en este caso vamos a hablar de lo que llamamos un ordenador fijo, que no tiene movilidad, que suele estar en casa en una habitación, una mesa, siempre fijo, no se desplaza, no se mueve de un sitio a otro, que acepta datos a través del ratón, del teclado, introducimos datos, que dentro pues tiene unas aplicaciones que procesan esos datos, ahí tenemos procesadores de texto, navegadores, etcétera, y que va a mostrar los resultados a través de un medio de salida, la en pantalla, la impresora, es decir, al final también nos gusta que esos datos, esa información, el resultado de los mismos, pues poder extraerlo. El PC entra dentro de lo que denominamos equipo microinformático. Esto es importante también en comenzar a definir dentro de los sistemas informáticos, una división serían los equipos microinformáticos. ¿Qué características tienen? Bueno, pues ahí tenemos que suelen ser de propósito general, es decir, se utiliza para múltiples tipos de tareas, escribir texto, realizar cálculos, navegar por internet. Y bueno, dentro de sus componentes, sin duda el microprocesador, el más relevante, pues es el que tiene la inteligencia, la capacidad de mover esas instrucciones y lanzarlas a partir de esas instrucciones, pues lanzar las señales eléctricas necesarias para hacer mover toda la parte física y que las tareas pues, de las aplicaciones se lleven a cabo. Entonces el equipo microinformático pues, tiene microprocesadores y suelen ser para un uso individual, es una característica del equipo microinformático. Es decir, esto es a tener en cuenta puesto que hay otros tipos de equipos, los servidores, que siempre decimos, por ejemplo, el servidor que tiene una aplicación multiusuario, ¿no? Donde muchas personas pues, acceden al servidor para obtener algún tipo de servicio, ¿no? Entonces, el caso de los equipos microinformáticos normalmente tienen un uso individual, de una persona o de pocas personas que entran en ese ordenador a hacer sus propias tareas. No es un equipo pensado para un acceso simultáneo al mismo tiempo desde otros ordenadores, por ejemplo, que sería el caso de los servidores. Bueno, pues ahí tenéis otros también ejemplos de equipos microinformáticos. Hablamos de PC, pero también pensad que la mayoría de los dispositivos electrónicos que manejáis hoy en día, como smartphones, tablets, portátiles, laptops, la Raspberry Pi, que es un tipo de componente electrónico que vaya con todos los elementos que formarían un ordenador, pero en un tamaño reducido. Bueno, pues todos estos dispositivos se pueden considerar también equipos microinformáticos porque van a tener una arquitectura, como veremos luego, similar en todos ellos, con su microprocesador, su memoria, su placa base, su disco de almacenamiento, con lo cual los podemos meter dentro de la misma categoría. Al principio los smartphones eran de un uso exclusivo para hacer llamadas telefónicas, pero con el tiempo se ha convertido pues, en un equipo microinformático en lo que sería un mini ordenador o un ordenador por la potencia que tiene. Muy bien, hasta aquí este primer videotutorial. Continuaremos el tema con otros videotutoriales aparte.